Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Un gran gusto. Encantado, encantado. Igualmente, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, muchas gracias, Rafael. Bueno, habíamos organizado esta invitación a tu persona para compartir un poquito, ¿no? Con las personas que vayan a presenciar este live acerca de un poco de historia del Perú, ¿no? Básicamente un poquito de pre-Inca, un poco de Inca, de repente se alcanza el tiempo, un poco de la conquista, ¿no? Para dar algunos matices, ¿no? De repente algunas dudas que tienen algunas personas, tanto en el Perú como en Latinoamérica, ¿no? Y para eso, bueno, queremos que nos ayudes un poquito iluminándonos sobre algunos aspectos que podrían ser interesantes, ¿no? No sé si Rafael podríamos empezar el live comentándonos un poco acerca de ti, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué hobbies tienes? Etcétera, etcétera. Ya, claro, sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Rafael Aita. Yo estudié ingeniería industrial. Soy docente de ingeniería. He estudiado también dos maestrías, una en estrategia, otra un MBA. Y en paralelo a mis estudios, a mi carrera, yo siempre he tenido como hobby el escribir. Bueno, un hobby que ya el día de hoy no es tan hobby porque llevo publicando 4 libros. Pero esto comenzó desde que estaba en la universidad, pues, ¿no? En la universidad yo, en mis ratos libres, escribía cuentos, como un gran fan, como un gran aficionado de la ciencia ficción y de la ciencia en general. Yo comienzo escribiendo cuentos de ciencia ficción Uh -huh. hasta que tengo mi primera visita a Machu Picchu, en donde fue mi primer contacto real con la historia, ¿no? Porque la historia del Perú en el colegio no me gustó. Para mí me la enseñaron de forma paupérrima. Creo que a la gran mayoría de nosotros podemos decir lo mismo. Así que, pues, durante mis años escolares, yo no tuve ningún apego a la historia del Perú. Hasta que llego a Machu Picchu, y ahí sí se me abren los ojos y me doy cuenta de que había mucho más de lo que me habían enseñado en el colegio. Entonces apenas regreso a la Plaza Mayor de Cusco, me voy a las librerías que hay en la plaza y busco en los primeros libros que se han relacionado a Machu Picchu, a los incas, y comienzo a leer y me encuentro que la historia del Perú es mucho más de lo que nos han dicho, ¿no? O sea, lo que nos enseñan en clases no es ni siquiera la punta del iceberg, sino que nos enseñan una historia muy simplificada, incluso hoy día politizada, adulterada, y cuando nuestra historia es interesantísima. Ahí es donde me enamoro de la historia, y los cuentos que yo hacía de ciencia ficción, comienzo a hacer cuentos de ficción histórica, ya relacionados a la historia. Pero yo sí he seguido como fan de la ciencia ficción y de los superhéroes. Por eso yo siempre lo digo, yo soy un friki total, yo soy de los frikis que se disfrazan y se van a las convenciones disfrazados. De hecho, el día de hoy soy miembro de 4 clubes de fans de Star Wars en el Perú, ¿no? Entonces, el año 2009 es que comienzo a ir a las convenciones de cómics, ¿no? Y de fans. Y es ahí donde conozco a estos clubes de fans, y conozco el cosplay, ¿no? Entonces ahí, imagínate, Uh año -huh. 2009, comienzo a disfrazarme, ¿no? Y, uh, Uh y -huh. conocí a muchos otros cosplayers, porque yo principalmente hacía de Star Wars, pero habían otros pues que hacían de superhéroes, Batman, Marvel, DC, entre ellos de Capitán América. Y como yo ya escribía libros de ficción histórica y también estaba cerca de publicar mi primer libro, mi primera novela de ficción histórica, hago el match, ¿no? Y digo, y le pregunto a las personas que confeccionan los trajes, le digo, oye, ¿puedes hacerme un traje de Capitán América con su escudo, todo, pero con los colores del Perú? Uy, les encantó la idea. De hecho, todos los proyectos que tenían en cola los dejaron de lado y comienzan a hacer este traje. Y ahí es donde nace la idea de Capitán Perú, ¿no? Ahí es donde se unen las dos historias, ¿no? La de la historia y la del cosplay. Entonces, yo lanzo la página de Capitán Perú primero por Facebook. Es más, el año 2017. Yo desde el 2017 yo comencé en Facebook. Yo en TikTok, no, estoy en estado embrionario en TikTok.
un poco porque soy boomer también, ¿no? Yo siempre estoy en Facebook y YouTube. Incluso Instagram también es más reciente, ¿no? Y la idea era ir con el traje a un lugar histórico, tomarme foto, subirla a la página y explicar qué es lo interesante que había en ese lugar y cuál era su historia detrás. Y también que aprovechaba para promocionar mi libro, ¿no? Y decía, bueno, si quieres saber más sobre, o quieres saber de historia de forma entretenida, compre mi novela El secreto del último Inca. Y así es como nace este proyecto y así es como comienzo, ¿no? En las redes sociales también. Excelente, excelente. Entonces, sí he visto un reportaje que te hicieron en la Universidad de Lima en el 2019, que ya estás con el traje, ¿no? Y una consulta, Rafael, ¿todos tus libros han sido, digamos, literarios o también has tenido alguno un poco más académico? El último, el que publicó el año pasado, sí, ya no es novela, sino es a modo de ensayo, ¿no? Se llama Los Incas Hispanos. Y este es un libro que lo he publicado en España, no está en el Perú. Si lo pueden comprar en el Perú, pero lo tienen que hacer vía Amazon. Y es precisamente porque en España había un vacío, que incluso es vacío en nuestra misma historia, ¿no? Es qué pasó con los incas durante la época del virreinato. Nosotros mismos no sabemos qué pasó con esos descendientes incas. Muchos creen que los mataron o los esclavizaron o les quitaron todo lo que tenían. Y no es verdad. Existe, pues, toda una línea de títulos nobiliarios en donde se heredaron la nobleza de las panacas incaicas. Las casas incaicas fueron reconocidas como nobles durante todo el virreinato. Entonces hago un poco el seguimiento a esas casas y explico esta historia en este libro. Y obviamente, como es la historia común entre Perú y España, el libro fue publicado en España el año pasado. Excelente, muy interesante, muy interesante. Bueno, Rafael, tenemos aquí a dos miembros del grupo de cultura peruana. Tenemos a Soviet y a Carlos. Los dos también son amantes de la historia peruana, mucho también en la etapa pre-conquista. ¿Ok? Entonces, ¿te parece si ya comenzamos con el conversatorio? No sé si Soviet quiere primero hacer su... No sin antes responder una pregunta que veo en los comentarios. Claro, ¿no? Por supuesto. Adelante, Rafael. De Stalin Vera, que dice, ¿no? Si tanto amas la historia de tu país, ¿por qué usas disfraces ajenos a tu cultura? Lo acabo de explicar. Porque yo soy un friki total. A mí me encanta la historia del Perú, pero obviamente también me encantan los superhéroes. Me encanta Star Wars. Muchos también me han dicho, ay, pero si Star Wars es extranjero. Pero es fabuloso, es fascinante. Yo soy fan de Star Wars desde niño. Igual, de los superhéroes, soy desde niño. Entonces, no le veo ninguna incongruencia. El día de mañana, saco de repente un cuento de ciencia ficción y me van a decir, ay, pero tú no eras de historia. Entonces, ¿qué haces con ciencia ficción? Si sabes que yo escribía ciencia ficción incluso antes que historia. Y que yo soy fan de la ciencia ficción y de los cómics y de los superhéroes, incluso desde antes de la historia. Así que, vamos, eso lo puede decir solo alguien que no me conoce. Claro, por supuesto. Para gustos y colores no han escrito los autores. Claro Así que es. sí. Y tampoco hay que caer en chauvinismo, ¿no? No, a mí solamente me gusta lo mío. Si yo soy fan de la historia del Perú, solamente me gusta lo peruano. Y cualquier cosa de afuera es alineación y no me gusta. Pero eso no es ni nacionalismo ni patriotismo, eso es estupidez. A mí me puede gustar lo de mi país y yo puedo admirar lo de otro país. Y yo puedo admirar la cultura romana o la cultura japonesa o la cultura china. Eso no es no es contradictorio. Parece que muchos de estos fans, ¿no? o de los que están acá en estas redes confunden y piensan que ser nacionalista es creer solo lo de tu país y todo el resto denigrarlo. Y eso es ser limitado mental, no es ser nacionalista. Claro, exacto. Hay que ser fan, pero de toda nuestra historia, obviamente, porque si nos limitamos a solamente investigar o realzar lo nuestro, nos perdemos las maravillas que tienen también en otros países, en otros continentes. Claro. Porque también yo vi en una de tus entrevistas de que también dices que se peca mucho en las escuelas de no contextualizar la historia peruana con lo que pasó en Europa, en Norteamérica, ¿no? Para poder comprender un poco más, ¿no? No se puede comprender la independencia de nuestros países
sin entender la guerra de independencia española o las invasiones napoleónicas o las cortes de Cádiz. No se puede entender, es un fenómeno inseparable. Exacto. Y no hay forma de que un peruano o un ecuatoriano o un boliviano o un chileno aprendan historia de su país si no saben algo de la historia de sus países vecinos. No hay forma. Exacto, también, eso es totalmente estúpido y limitado, el decir, a mí me gusta la historia, pues, de Bolivia, pero ya no de Perú, ¿no? Esta parte de acá, a mí me gustan los tiahuanacos porque son de Bolivia, pero los guari ya no porque son de Perú, ¿no? Eso es tener, pues, una limitación cognitiva realmente increíble, ¿no? Cuando uno puede decir, los incas ya no me gustan porque los incas son de Perú y yo soy de Ecuador. Oye, pero eso no cabe ni en un cerebro ni en dos dedos de frente, porque es historia compartida. Y ojo, también nos pasa eso a nosotros con el periodo del virreinato. Que dicen, no, eso no es historia del Perú, porque eso fue España. No, ahí más bien, y se saltan todo el virreinato, pero eso es reverendamente estúpido. ¿Cómo vas a ignorar el legado virreinal que hemos tenido por casi 300 años, en donde se nos ha dejado pues el idioma, la religión, la arquitectura, las fiestas, las costumbres que nos unen, que nos identifican también, y que hacen que tengamos en común a alguien de Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, México? ¿Qué es lo que nos une? Nos une precisamente el idioma y esa parte histórica. Entonces, claro, si la dejamos de lado, nos comenzamos a pelear entre todos, porque no nos damos cuenta que esa es historia compartida. No, pero eso fue España. No, el virreinato del Perú no fue el Perú porque eso fue España. Oye, pero tú eres bruto o te haces. Eso es parte de nuestra historia. Y más bien es lo que nos une en nuestra historia, ha sido parte de historia compartida. Porque en esa época, desde Panamá hasta la Patagonia, éramos un solo bloque, éramos un solo virreinato. ¿Cómo vas a ignorar eso? ¿No? Entonces ya pues la visión chauvinista, política, patriotera, nos ha contaminado, nos ha invadido tanto que nos genera cegueras y conflictos realmente acomplejantes. Así es. Sí, yo, bueno, a veces comento en los lives, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en la época republicana o del virreinato hubiéramos excluido a los afros, hubiéramos excluido a los chinos, ¿no? Hubiéramos excluido a los italianos, no tendríamos la gastronomía que tenemos ahora. Entonces, mientras más nos unamos, más rico va a ser, ¿no? Porque muchos de estos negocios fueron traídos por italianos, ¿no? Recuerda, pues, que el BCP, el banco más importante del Perú, era el banco italiano. Entonces, muchos de estos negocios, pues, muchos de los emprendimientos, mucho de la cultura, mucho de nuestra arquitectura, es producto de esa síntesis, ¿no? De ese sincretismo, de esa unión. Entonces, el querer buscar un purismo, ¿no? Como se trata el día de hoy, de decir, no, yo quiero buscarlo netamente peruano, ¿ya? Entonces, yo voy a quitar todo lo que sea extranjero, ¿no? Entonces, yo voy a quitar, pues, todo lo español primero, luego me doy cuenta también todo lo chino, todo lo japonés, todo lo europeo, y me doy cuenta, pues, que más allá de eso, los incas también fueron un sincretismo, también unieron un montón de culturas. Entonces, no, entonces yo también quito los incas, ¿no? Y te vas quedando, pues, con un hombre en las cavernas, que ni siquiera era autóctono, tampoco, porque vino de Asia, ¿no? Entonces, te quedas con las piedras. Es estúpido. Los africanos. Claro, los africanos son los únicos que pueden decir, yo soy el primero, yo soy el papá de todos. Yo soy el pueblo originario, ¿no? Tanto que hablan de los pueblos originarios, el único que se puede decir de pueblo originario es el africano que vive al pie del Kilimanjaro. El resto no. El resto ya todos somos importados, mestizaje, sincretismo, unión, y que hemos ido tomando y enriqueciéndonos con culturas de aquí y de allá. Entonces buscar pues ese purismo, ¿no? Destilar la esencia, incluso diría que raya con cierta corriente racista que se originó en Alemania en los años 30, ¿no? Entonces, que son bigote. Ese purismo, ¿no? Genético y cultural lleva pues ya a un extremo de irracional, delirante, y que no es propio de lo que realmente conforma nuestros pueblos, que es la unión y el enriquecimiento con distintas culturas. Exacto, muy bien, Rafael. Bueno, vamos a darle el pase a nuestros miembros del Grupo de Cultura Peruana. Tenemos a Soviet y a Carlos Calderón. No sé, Soviet o Carlos, si quieren empezar a participar primero, haciendo algún comentario, de repente alguna consulta con Rafael, con el profesor Rafael. No sé si Soviet, que creo que subió primero, ¿estás ahí?
Sí, Adelante, muy buenas Sobe. noches. Hola, Sí, ¿cómo buenas estás? noches, Lucho. Muy buenas noches, Rafael Aita, ¿no? Más conocido Hola, como Capitán Perú. ¿qué tal? Así Sí, es. bueno, en este caso agradecerles en este, bueno, conversatorio. Y a Rafael Aita, sí, sí se le conoce porque los medios de comunicación de alguna manera también promovieron un poco el trabajo que él hace, ¿no? Es cierto, él es profesor en este caso de ingeniería industrial, pero su afición, en este caso la historia, le hace un mejor vehículo para la difusión de la cultura peruana que muchas veces falta hacer. Porque es verdad, un pueblo sin historia es un pueblo que prácticamente va a tener problemas y así. Sí, y me parece también interesante lo que dice Rafael Aita Ujú. en el sentido de que nosotros cuando vemos la historia no podemos verlo en este caso parcelada. A veces las nacionalidades o los nacionalismos no hacen entender el verdadero sentido de la historia. La historia no es por partes, es un proceso muy grande. Es más, para entender en este caso a la cultura andina o al imperio incaico o lo que fue la sociedad incaica, hay que entenderlo en todo su esplendor. ¿Eso qué significa? De que los 5 países que fueron parte del imperio incaico tienen que entender que fueron parte de una tradición muy grande. No se trata de un país, sino se trata en este caso de toda una región que hoy en día involucra varios países. Cuando lleguemos a entender así la historia, vamos a entender la riqueza cultural, los aportes que cada uno tiene. Y entonces yo creo que por ahí está correctamente, digamos, el Capitán Perú haciendo en este caso esa observación. Bueno, ese es mi comentario. A ver si algo dice Carlos también. Hola, Carlos. Carlos Calderón, ¿estás? Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Concuerdo con todo lo que dijo el compañero Soviet. Es correcto todo, pero cada uno, el nacionalismo centralizado por cada país es el que nos puede transversar la historia que una vez tuvimos solo unificados, pero ya, eso ya tiene que cambiar ya que todos debemos comprender cómo fue realmente la historia o antes que sea trastocada después de las independencias, como se ha dicho, ¿no? Eso quería contarnos. Gracias. Tremendo jargón que está Carlos, ¿eh? Sí, hay un ruido que se acopla ahí, Carlos, donde estás, creo. Bueno, adelante, Rafael. Vamos con las Sí. preguntas, a ver, que sé que A ver, vamos con la pregunta. Soviet, adelante. Bueno, yo creo que sería así empezar algo como una línea del tiempo, ¿no? ¿Cómo Ujú. empieza la civilización peruana, ¿no? ¿Qué influencias tuvo al inicio? ¿Y cuál fue la primera cultura o civilización que tuvo impacto en los Andes? Y así vamos avanzando, creo, para que vean también que no se trata solo de Incas, sino hay muchas cosas más atrás. Y sería bueno que Rafael tú lo expliques. Mira, esa pregunta incluso el día de hoy es complicada, porque depende a quién le preguntes, te va a dar una respuesta distinta. Por ejemplo, si tú le preguntas a Ruth Shadi, obviamente ella te va a decir que Caral fue la primera civilización de toda América. Pero si tú le preguntas al arqueólogo Ignacio Alba, de Chiclayo, te va a decir que antes de Caral fue la cultura Ventarrón, ¿no? Que elaboró la Huaca Ventarrón, que son los primeros murales pintados que se han encontrado en América. Y por ahí también encontré que esa respuesta no solamente depende de la persona, también depende del tiempo. Claro, tú le preguntas a Julio Cetello, te decía que la primera cultura era Chavín. Si tú preguntas en unos años, pues he visto o he leído más bien que las excavaciones que se han realizado en el templo de Sechín, en Sechín Viejo, han encontrado que debajo de lo que tenemos existen estructuras más antiguas. Así que de repente, si sigues excavando en Sechín, vas a encontrar que la línea de tiempo se remonta más atrás de Ventarrón y de Caral. Así que, pues, lo único que podemos decir es que ninguno de nosotros, ni siquiera los arqueólogos, bueno, excepto Rushadi sí es mucho más atrevida, pero la gran mayoría no puede decir nada categóricamente. Y eso suele suceder también en ciencia, ¿no? En ciencia, ni siquiera en las ciencias más exactas, ni siquiera en física, tú puedes decir, esta es la teoría verdadera, ¿no? Ni siquiera con Newton, tú puedes decir, ah, ya, la teoría de Newton es la que explica la gravedad. Y cerrado el tema. Porque después vino Einstein y complementó o corrigió o aumentó a Newton. Imagínate ciencias sociales, que no son ciencias exactas, no tienen un respaldo matemático. Y también va a depender mucho de la evidencia empírica que vayas encontrando. O sea, el día de mañana vas a encontrar una estructura más antigua que todas las que conocemos y va a cambiar todo lo que sabemos, como lo que sucedió con Caral. O sea, Caral es reciente. Si nosotros retrocedemos 50 años atrás,
no se hablaba de Caral. Y por lo tanto, cuando se descubre Caral y se hace el carbono 14, cambia toda nuestra historia. Y decimos, esta es la más antigua. Es más, si se ponen a leer las teorías que había antes de Caral, sí te decían que la civilización en el Perú había sido importada, que más antiguas habían sido civilizaciones que el día de hoy están en territorio de otros países, hasta que se descubrió Caral. Y de repente nos pasa lo mismo. El día de mañana, nosotros nos hinchamos el pecho hablando de Caral, pues la primera cultura de América. El día de mañana encuentran una cultura más antigua en el desierto de Atacama y chao, se nos acabó el discurso. En ciencia no se puede afirmar categóricamente esto es así, sino hay que decir hasta ahora esto es así, mientras que no se descubra nada nuevo. Y por lo tanto, hinchar el pecho o decir yo soy mejor que tú o mi país es mejor que el tuyo, por esto es humo, es un globo inflado, porque no sabes si el día de mañana se te cambian de esos papeles. Entonces, y eso va para todos, incluso para los peruanos, que muchas veces decimos, no, pues porque acá la cultura nació acá. Tranquilo, viejo. Eso es lo que sabemos hasta ahora. No sabemos si mañana va a cambiar. Entonces, comenzar a creernos superiores por algo que no lo sabemos a ciencia cierta, también pues es un poco estar sobre una nube, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo, bueno, en los live a veces yo les digo a todos, ¿no? Que lo más poderoso que tiene una persona es su razón. Es muy complicado tratar de quitarle la razón a una persona, ¿no? Entonces, en todo caso, bueno, yo la razón, yo se la regalo a quien la quiera. Yo quiero llegar a la verdad, pero a la verdad no se llega uno solo, se llegan juntos, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que tratamos, digamos, de promover. A la verdad se llega a través de la razón y a través de la evidencia. Porque yo no puedo negar evidencia, ¿no? Yo no puedo afirmar verdades en base a lo que a mí me gusta o a lo que a mí me parece. Entonces yo el día de mañana digo, pues, de que, no sé, de que los incas utilizaban autos y que eran los inventores del motor de combustión interna. Y ya, por eso soy superior. Y ya, listo, les gané, jaja, yo le gané el debate a todos, ¿no? Pero es que veo que están utilizando argumentos de ese mismo nivel. Se está desconociendo la evidencia, se están desconociendo estudios genéticos, ¿no? que se ha utilizado analizando la procedencia de ADN de los descendientes incas. Dice, no, eso es lo que yo digo. Oye, ya, pues si no nos ponemos de acuerdo en base a la evidencia que existe, entonces esto ya no es un debate, ¿no? Esto es una lucha de egos. Claro. Así es, Rafael. Rafael, quería presentarte a Daniel Neira, también es parte del grupo de cultura peruana. Hola, Rafael. Daniel. Qué gusto ver que tengas el escudo imperial de la Ciudad de los Reyes, uno de los primeros escudos de Lima. Es que ese es un documento que ahora poco se conoce, ¿no? Ahora han puesto 2 buitres en el estandarte. Exacto. De Lima. Y este escudo es lo que... El águila bicéfala del escudo. Nos acredita, claro, ese es de los Habsburgo, ¿no? Claro. Eso nos acredita de que somos, pues eso, ni incas ni europeos, sino que somos peruanos, de la ciudad de Lima, ¿no? Y como dice, pues, el lema, la frase que está en nuestro escudo, ¿no? Este es el verdadero signo de los reyes. Exacto. Es más, los ciudadanos de Lima, hasta 1945, tenían el título nobiliario, ¿no? Sí, claro. Se les mantenía el I, ¿no? O el D, ¿no? Sí. Además, como les contaba a los amigos del canal de Lucho, mi ancestro vino en 1602, don Antonio de Neira, ¿no? Y se casó con la princesa inca de Huamachuco. O sea, yo no puedo negar eso. Es imposible. Es imposible. Claro, no se llamaba Huamachuco en esa época, sino Sor de la Cruz de Cajamarca, ¿no? Claro. Y yo me siento orgulloso de ser peruano por ese hecho, ¿no? Que es la fusión de las dos culturas. Que mal que bien la tenemos que seguir trabajando y enriqueciendo y sacándole lustre a todo eso, ¿no? Así es. Yo creo. Claro. Daniel, ¿tenías alguna pregunta para Rafael acerca del tema que estamos hablando?
Sí, antes de iniciar la pregunta, lo que quería preguntarle a Rafael era, le iba a preguntar si Chewbacca era boliviano, pero no, prefiero no, A ver, yo puedo, por si acaso, puedo responder eso, ¿ah? Porque ya, Chewbacca pertenece a la raza de los Wookiees, que son del ya, planeta Kashyyyk, ya, ¿ya? A no ser que te refieras al actor que hace de Chewbacca, que Peter no, Mayhew, no, que ya falleció, el personaje, él es de Texas. Pero el personaje Chewbacca es un Wookiee del planeta Kashyyyk. exacto. Había un análisis que se hizo anteriormente en la década del 70, donde podemos encontrar de que se hace el análisis básico del Ayu, ¿no? Ajá, Entonces, el imperio de los incas, si nos basamos en el Ayu, era socialista. Para los socialistas significa eso, Carlos, ¿ok? sí, así Para los es. socialistas. Entonces yo me preguntaba, y ahí es donde viene mi pregunta hacia ti. Ajá. Los tiahuanaco, tahuanaco, como le dice el señor de Quito, Ujú. ¿tenían el Ayu o no practicaban el Ayu? Hoy, Yo, hoy yo dijo entiendo que para Quitambo, dijo hoy. claro, pero para analizar eso existen pocos documentos sobre Tiahuanaco, entonces Existen no pocos podría. de Tiahuanaco, pero entiendo que sí existen estudios sobre la presencia del Ayu en culturas preincas. Incluso ya existía el Aini, que es la reciprocidad, ¿no? Como la base de la economía andina antes de los incas. Sin embargo, entiendo que viene más de los Wari, antes que de los Tiahuanaco. Por eso también afirmo que los Wari tienen fuerte influencia cultural sobre los incas, por más que no quieran negar jalándole los pelos, pero es innegable, ¿no? O sea, los caminos incas se construyeron encima de los caminos Wari. Y el Tahuantinsuyo buscaba emular en un inicio la grandeza perdida de los Wari, ¿no? El concepto de integración imperial y de incluso medios de producción, la división del trabajo, se ha encontrado en los recintos Wari. Y por eso es que yo veo más influencia cultural sobre los incas, ¿no? Ahora, incluso se especula que el Aini, ¿no? La reciprocidad, se remontaría hasta Kotosh, y que el símbolo del Aini era el que aparece en, en, uh, en el templo de las manos cruzadas, ¿no? Estas dos manos cruzadas, Sí, exacto, el sí. símbolo de la reciprocidad. Obviamente, eso es según Carlos Milla, a quien yo también, Carlos Milla, lo tomo con pinzas, ¿no? Porque, pues, le creo la mitad de lo que ha dicho y la otra mitad lo filtro. Entonces, sin embargo, sí considero que los incas no inventaron el ayu y que es una práctica pre-inca y que, al igual que el Aini, al igual que la reciprocidad, pero que viene más de los Wari que de los Tiahuanaco, que no nos ha quedado tanta evidencia. Bueno, pero en el imperio había un tributo que pagar. Cumplía una doble finalidad ese tributo, Sí, claro. ¿no? Es lo que podemos entender de lo que se desprende de los trabajos realizados durante la década del 70, ¿no? En Sí. Perú, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Esa doble finalidad era movilizar los bienes y la fuerza de trabajo y a su vez fijar a las poblaciones dentro de los marcos tradicionales de sus estructuras comunitarias. Claro. ¿No? O sea, ahí ya tenemos una organización de lo que tú acabas de decir, la división del trabajo y el dominio de los medios de producción. Sí. ¿Okay? Lo que para mí eso es un caso único en Sudamérica, en las culturas, porque no entiendo otra forma de organizar lo que si llamamos un imperio tiene que tener esto, pues si no, no sería imperio, ¿no? Sí es. Así de sencillo, ¿no? Para poder ser el emperador y subyugar, ¿no? Así es. Entonces, ahora, ¿cómo crees tú que debemos enfocar, ya que tú estás más imbuido en eso? Yo soy más de la era republicana, ¿no? Pero tomo partes de la colonia porque la era republicana también moviliza las etnias para que no se desbanden, ¿no? Y las ubica dentro de su espacio ideológico, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero eso empieza ya cuando el militarismo temprano empieza a decaer, ¿no? No es inmediato a la república, ¿no?
yo considero, por ejemplo, la historia del Imperio de los Incas no es temprana, ¿ok? Sale a partir de 1560, más o menos, por ahí, con aportes de cronistas y el mismo Inca Garcilaso, que hace aportes propios de la casa real a la que él pertenecía. Así Creo es. que él era del Hatun Capac, ¿no? Hatun Capac era él, ¿no? Sí. Ya, ok. Entonces, la pregunta es, ¿podemos considerar como una historia no temprana de un imperio que existió un imperio? Esa es mi pregunta. De hecho, más allá de añadirle el término imperial, yo creo que el centro del debate es si podemos considerarlo historia. Porque, por lo menos, entre las discusiones de historiadores, he visto que ha girado más alrededor de si considerarlo historia o no, más que considerarlo historia imperial. De hecho, la discusión de considerarlo imperio es una discusión aparte con otros argumentos, entre Jodorowsky y Valdemar Espinosa. Yo creo que primero vamos a definir si la historia del Tahuantinsuyo se debe considerar o no historia. ¿Por qué? Porque nosotros definimos la historia a través de la invención de la escritura. De acuerdo a esa definición, todo lo prehispano no será historia porque no tenía una escritura al menos que podemos descifrar. Entonces no está dentro del estudio histórico, está dentro del estudio arqueológico, más no histórico. Claro, claro. Ese es el argumento de los que dicen que no es historia, sería prehistoria. Pero el otro argumento, el cual yo estoy más a favor, es el que te dice que las crónicas, especialmente tempranas, la de los cronistas pretoledanos, recogieron los hechos que vieron, incluso, si bien con un sesgo occidental, pero sin un sesgo político, como si tuvieron los cronistas toledanos, tuvieron un sesgo político, ¿no? Pero estas primeras crónicas pretoledanas sí se nota que buscaron registrar los hechos de una forma muy épica y realzando el heroísmo de la conquista, pero recogiendo hechos. Y si bien recogen hechos previos a su llegada, ¿no? O sea, pues, Pachacútec no estaba vivo para cuando llegó Juan de Betanzos, ¿no? De todas maneras, en la historia universal, los documentos que nosotros tenemos también son muy posteriores a la historia en sí, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, documentos contemporáneos a la época de Alejandro, ¿no? Lo que sabemos de Alejandro principalmente nos viene de Plutarco, de las vidas paralelas, y con los documentos que tenemos pues, contemporáneos, como por ejemplo la Guerra de las Galias de Julio César, no tenemos originales. Lo que tenemos son copias muy posteriores, incluso algunas de siglos muy posteriores a cuando se escribieron, y que no sabemos también qué tan fieles al original serán, o qué tantos pues estén libres de toda política o de toda injerencia posterior. Así que si nosotros nos apegamos a ese purismo de decir historia es todo aquello que tenemos escrito en el mismo momento que la persona que estaba viendo lo escribió como si fuera un redactor periodístico, nos vamos a filtrar más de la historia universal que tenemos. Claro, académicamente no es válido, pues. No es válido, exacto, ¿no? Entonces es por eso que sí podemos considerar a la historia incaica como historia, porque aquellos que recogieron la historia incluso estuvieron más cercanos a los eventos que otro tipo de historia europea, en que los testimonios y los escritos que tenemos incluso son de siglos posteriores a los eventos que ocurrieron. Claro. Rafael, sobre ese tema sí me parece interesante porque hay que tomar en cuenta que las fuentes sobre las cuales nos basamos muchas veces para reconocer el mundo andino, los incas o lo anterior, es a través de las crónicas, ¿no? Sí. Principalmente, o sea, es una de las más fuentes. Pero también las crónicas hay que analizarlas porque son personas de una época, claro, con una visión diferente y que están reconociendo una realidad, sí, claro, la describen, pero eso no significa de lo que vean es, sino acá viene el trabajo, en este caso del historiador, ¿no? Claro. Ver y comparar y de alguna manera sacar una conclusión diciendo, digamos, tratar de llegar, digamos, a la realidad de un hecho histórico. ¿Sabes qué sucede? Muchas veces hay personas que agarran las crónicas y piensan que literalmente agarras un fragmento
Y eso es lo que sucedió. No, no es lo que sucedió, es lo que apareció en este caso el autor, ¿no? Y luego se compara con otras Pero, crónicas y se hace. Sí, continúa, Rafael. pero, Solamente pero, ese pero, comentario. estoy de acuerdo, pero esa es la historia, no de los incas, esa es la historia universal. Te voy a poner otro ejemplo. Hasta la década de los 50, nosotros conocíamos la historia del gnosticismo. El gnosticismo fue una secta cristiana del siglo I, que fue declarada como hereje porque ellos rechazaban la materia, decían que todo lo que era material era malo y putrefacto, y por lo tanto negaban el matrimonio, despreciaban a la mujer, una cuestión así muy rayada. Y como fue declarado como herético, toda la información que nos llegó sobre el gnosticismo es información que recibimos de los apologetas, de los padres de la iglesia católicos, que escribían para criticar el gnosticismo. Entonces, claro, todo lo que recibíamos sobre el gnosticismo era negativo, porque habíamos recibido los escritos de San Irineo de León contra los herejes, que si el gnosticismo es una herejía porque esto y esto. Y por eso decíamos, oye, mira, los gnósticos dicen esto, pero porque lo escribió San Irineo de León diciendo, ellos escriben esto y por eso está mal. Pero recibir un testimonio a través de tus enemigos, obviamente ya es un sesgo terrible. Y eso nos ha pasado con un montón de personajes de la historia, incluso papas. Me parece que fue el Papa Juan XII, el que tuvimos pues unas referencias terribles en la historia, pero es porque el testimonio que nos había llegado era de un enemigo del Papa, ¿no? Hasta que en la década de los 50 se encuentran los pergaminos en la biblioteca de Nag Hammadi, que eran pergaminos gnósticos escritos por los mismos gnósticos. Entonces dijimos, mira, ahora ya tenemos una fuente directa. Pero mucho del conocimiento histórico que tenemos ha sido recibido a través de otros ojos, que no han sido la fuente primaria. E incluso algunos de ellos que han sido enemigos, que han buscado criticarlo, y eso es lo que nos ha llegado hasta ahora. Así que lo que tú describes en las crónicas del Perú es el problema de la historia de todo el planeta. Es correcto. Como la muerte de Prat también, ¿no? Hay versión chilena, versión peruana y versión Imagínate, chalaca. y estamos hablando de un hecho del siglo XIX. Y yo te digo otra cosa. Tú tomas un hecho que ocurrió el día de ayer y vas a encontrar 4 o 5 versiones distintas en Internet del mismo hecho, ¿no? O sea, Así es. si tú también, imagínate que dentro de 500 años alguien quiera buscar las causas de las marchas que están haciendo el día de hoy y van a encontrar versiones opuestas. Exacto. Bueno, ahora imagínate de algo que sucedió hace 500 o 2000 años. 2000 años, claro. Rafael, están preguntando acá abajo en el chat si el idioma de los Wari era el Aymara. No he leído sobre el idioma de los Wari, la verdad, ¿no? Más he leído sobre el famoso Puquina, que era este idioma de los incas, que según Cerrón Palomino, ¿no? Es esa lengua que no necesariamente, no dice Garcilaso que era una lengua secreta, dice que era una lengua especial. Ahora, según Cerrón Palomino es el Puquina. Bueno, yo sí creo que no veo razones para contradecir a Cerrón Palomino, pero no es algo que pueda afirmar categóricamente, ¿no? Que en el mismo Cerrón lo hace. Él no dice, pues era el Puquina y no hay otra posibilidad. Él dice que pudo ser el Puquina por esta razón, pero tampoco es algo probado y demostrado, ¿no? Así que es una hipótesis. ¿Que es la hipótesis más aceptada? Pues sí, pero es posible que también no lo era, ¿no? Claro. Estamos hablando, de acuerdo a lo que tú has planteado entonces, la crónica más próxima de los cronistas es la de Pedro Pizarro. Claro. ¿Okay? Sí. Que lamentablemente está en una biblioteca de California. Sí. Y yo me remitiría a Guamán Poma de Ayala. Que está en Copenhague. Sí. También está afuera. Pero Guamán Poma de Ayala es el que hace un recorrido que le dura 25 años en todo el imperio español, el virreinato, Sí. y trae una crónica de la misma versión de los abuelos y que habían visto el proceso de colonización y que habían vivido la época, la última etapa del incanato, ¿no? Sí. Entonces, Guamán sí mantiene una posición, desde mi punto de vista, aún siendo él una persona, un peruano, Uh-huh. y habiendo trabajado con el de la Inquisición acá, ¿no? Era bilingüe, él sí puede traer hechos
más reales que las demás crónicas, ¿no? Hago un paralelo, ¿no? Ujú. Cuando se habla de la nacionalidad romana para los judíos, todos dicen sí, pero nadie sabe en qué estadio fue, ¿no? Sin embargo, el Consejo Jurídico de Beirut tiene registro que el emperador Caracalla les pidió un consejo para darle nacionalidad judía a todos los que vivían en las provincias, la nacionalidad romana, a todos los que vivían en las provincias romanas conquistadas, ¿no? Sobre todo del Medio Oriente. Ujú. Entonces ahí, y Flavio Josefo lo recoge porque él también es como un Guamán Poma de Ayala. Sí, Él empieza a escribir la historia del Imperio Romano y de Judea, sí. ¿no? Y Flavio Josefo es el más creíble de esa crónica. ¿Por qué no tomar a Guamán Poma de Ayala? Porque Guamán Poma de Ayala también escribió con una intención, ¿no? Entonces, porque por más objetivo que haya querido ser Guamán Poma, vivió dentro de un contexto. Y entiendo que para la época en que Guamán Poma escribe su crónica, ya se habían escrito crónicas toledanas. Y las crónicas toledanas tenían también un motivo, que era el de justificar la conquista. Entonces tú lees todas las crónicas toledanas, como por ejemplo la de Sarmiento de Gamboa, y te dicen, los incas eran unos tiranos y los españoles vinimos a liberar a los pueblos de la tiranía de los incas. Básicamente eso es lo que te dicen muchas de las, o es la línea en común de las crónicas toledanas. Y ante eso, Guamán Poma escribe su crónica también diciendo, no, con la intención de demostrar que los incas no eran tiranos, o sea, de contradecir las crónicas toledanas y también mostrar solapadamente, porque no lo podía hacer muy abiertamente, abusos que estaban cometiendo los encomenderos para la época. Pero ya no te muestra algo netamente, es que es imposible también obtener la objetividad plena, o sea, ya hay una intención, ya hay un sesgo detrás, ¿no? Y eso lo vemos en todas las crónicas. Vemos crónicas que dicen, anteriormente se ha escrito esto sobre los incas, pero en verdad esas son mentiras. Y lo que es real es esto, esto, esto y esto, ¿no? O sea, el mismo cronista es consciente que antes se ha escrito otra cosa y él está escribiendo para darle la contra. Y es que eso es inevitable en la escritura. Por eso hay ciencias para interpretar textos. Hay una hermenéutica para interpretar textos. Y si nosotros queremos estudiar un hecho histórico, no podemos agarrarnos de una sola crónica, por eso yo no creo que hay que tomar a Guamán Poma de Ayala solo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tomar a todos los cronistas, pam, 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 compararlos, a ver qué dice cada uno, y evaluarlos de acuerdo al sesgo que cada uno tenía. Un poco lo que hizo Rodworowski con este tema de quién fue el vencedor de los chancas, ¿no? Ella en su capítulo, en su libro de Pachacútec, le dedica todo un capítulo a averiguar quién fue el vencedor de los chancas. ¿Por qué? Porque según algunos cronistas fue Pachacútec, pero según otros cronistas fue su padre, Huiracocha Inca. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, lo que hace Rodworowski es colocar todos los cronistas uno al costado de otro. Es decir, a ver, ¿quiénes escribieron que fueron Pachacútec? Ya, todos estos de acá. Por ejemplo, Betanzos escribió que fue Pachacútec el vencedor de los chancas. Y Garcilaso escribe que fue Huiracocha. Pero también dice, ojo, Garcilaso viene de la panaca de Huiracocha. Y por eso es como que todos los testimonios que ha recibido van a beneficiar a su panaca. La esposa de Betanzos era la panaca de Pachacútec. Entonces, obviamente, su versión era para favorecer a Pachacútec. Vamos a tomar otros cronistas y comienza así a evaluar uno por uno, plan, 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 a compararlos, a ver en qué contexto escribió cada uno, cuál era su intención, cuál era lo que les convenía. Y de acuerdo a eso, ver lo más probable. Y de acuerdo a ese análisis, encuentra que lo más probable es que haya sido Pachacútec, Inca Yupanqui, el vencedor de los chancas. Pero para eso tengo que tomar todas las crónicas. Si me quedo solamente con una y digo, este cronista, ¿no? Como dice pues nuestro amigo ecuatoriano, dice, Garcilaso de la Vega escribió Soquemanco Cápac salió del Titicaca. Y esa es la verdad y no hay otra. Te equivocas, pues. Porque tienes a Betanzos, a Ciesa de León y a Guamán Poma de Ayala que escribieron sobre los hermanos Aya. Hay que considerarlos también. Tienes que tomar a todos los cronistas, compararlos, ver la intención de cada uno y de acuerdo a eso,
sacar tu propia conclusión, la cual tampoco es contundente, no es certificada. Porque el día de mañana va a venir otro historiador, va a hacer el mismo análisis y de acuerdo a una metodología diferente, te va a decir, no, yo creo que que tú estás equivocado y que esto tiene la razón. Eso es lo que ha sucedido con el tema de la monarquía y de la diarquía del Inca, que por ahí también vi que era uno de los temas a tocar, ¿no? El incanato, ¿no? El Tahuantinsuyo, ¿era una monarquía o era una diarquía? O era una tetrarquía, porque también he leído algún historiador que ha dicho que había un inca por cada uno de los suyos. Era una monarquía, una diarquía. Francisco de Jerez. ¿No? O una tetrarquía. Bueno, tomas a todos los cronistas. Oye, pero también es cierto que los cronistas venían con un sesgo o español, occidental, en donde el rey solamente podía ser una sola persona. En Europa no había diarquías. Entonces, por eso escribieron que había un solo inca. Ok, ya, yo tomo eso en cuenta. Pero a ver, ¿qué otras pruebas tengo? ¿Qué han escrito otros cronistas? ¿Qué han escrito los cronistas mestizos? ¿Qué ha escrito Santa Cruz Pachacuti, Salcambiagua? ¿Qué ha escrito Felipe Guamán Poma de Ayala, que tenía ya la mentalidad andina, ¿no? Voy comparando. Y según eso, Rodgorowski dice, aplicando la etnohistoria, era una diarquía, porque los incas pensaban en función de dos, ¿no? Hanan Cusco, Urin Cusco, ¿no? Entonces, esa sol, luna, día, noche, hombre, mujer, y de acuerdo a eso, debió ser una diarquía, y debió existir dos poderes, probablemente el Inca y el Huila-Cumu, ¿no? El poder político y el poder religioso. Pero después viene José Antonio del Busto y dice, no, el Inca era el Zapa Inca, que significa el único Inca, y estaba por encima de los demás. Y la historia, por si acaso, no es ciencia, es pseudociencia. Porque según Popper, la historia no es falsable. Entonces yo no puedo demostrar que eso es mentira. Así que eso no es ciencia. Y por lo tanto, no me la creo. Y el Inca había solamente un Inca y era el único. Entonces, ¿qué tienes que decir ahí? Ahí tienes que decir, ¿el incanato era una monarquía o una diarquía? Según José Antonio el Busto, era monarquía porque había un solo Inca que era el Zapan Inca. Pero según Rodgorowski, era una diarquía de acuerdo a los estudios etnohistóricos que demuestra un pensamiento dual y por lo tanto había el Inca y el Huila-Cumu. Una diarquía. Entonces ahí comenzamos ya a citar historiadores y autores, ¿no? Después de todo el análisis de las crónicas que dije y que un autor saca una conclusión, lo más probable es que venga otro autor y haciendo el mismo análisis saque otra conclusión y se mechen entre los dos, exactamente como se mecharon Piz y Urbano, ¿no? Que Franklin Piz hablaba de el dios creador andino, Huiracocha, y ese es el título que le puso a su libro, ¿no? El dios creador andino. Y vino Urbano y le dijo, no, pero tú estás loco, ¿qué me estás hablando de Dios creador? Ese es un concepto europeo. Huiracocha no era ningún Dios creador, y se lo mecha, y era un tremendo debate entre Piz y Huiracocha, entre Piz y Urbano, sobre Huiracocha. Un debate que creo que hasta el día de hoy no está cerrado. Entonces ahí es donde comienzas a citar autores, ¿no? Y decir, según Piz, Huiracocha fue el Dios creador andino. Pero según Urbano, o según Duviol, que también lo sigue a Urbano, no podemos hablar de Dios ni de creador porque son conceptos europeos. Según Rodgorowski es diarquía, según Del Busto es monarquía. Pero yo no puedo afirmar categóricamente algo. Yo no puedo decir, esto fue así. Los incas fueron esto. Ya, se acabó. Porque ni siquiera los historiadores se atreven a eso. O sea, doctores que han estudiando 40 años de su vida ese solo tema, no se atreven a decir, esto fue así y ya, y se acabó. Y viene pues un TikToker de Ecuador a decir eso, a decir, esto fue así, y nadie me da la contra. Ni hablar, pues no es ni siquiera el mínimo criterio de alguien que ha abierto un libro de historia. Claro que sí, Rafael. Vamos a darle de ver el pase a Carlos Calderón. Adelante, Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? No, ya creo que se fue a la escuela. Sí estoy. Allá. Hola. Buenas. Ya, bueno, a ver, Sofía, regresamos contigo para alguna pregunta, algún comentario. ¿O Carlos, estás bien? Sí. A ver, adelante, Carlos. Mi pregunta para el capitán
Oye, se acabó tu micro. Sí, es que creo que está. Ahí está. Ah, ya. Ya, Mi ahora, pregunta sería, a ver, ¿se escucha? sí, Sí, se sí, ahora escucha sí te la escuchamos. novela atrás, pero no importa. Ya. Mm, Creo que está en un lugar un poquito complicado, Carlos. No, pero que suelte la pregunta nomás. A ver, Este, para capitán, la guerra civil incaica fue una de las causantes que favoreció la fragmentación del Tahuantinsuyo con la llegada de los primeros españoles al ya decadente imperio. Oye, pero eso, de hecho, que fue un causante, y eso no lo digo yo, ¿no? Eso lo dice Ciesa de León, que menciona, si nosotros hubiéramos venido en la época de Huayna Cápac, por decir Huayna Cápac, jamás hubiéramos conquistado estas tierras, ¿no? Entonces, es más, en la época de Huayna Cápac llegó una misión desde el Atlántico, que pasó a través del Paraguay, y junto con los guaraníes, levantó una pequeña fuerza para Alexio de García, ¿no? Así es. Y Huayna Cápac, pues, se enteró de que había venido, los guaraníes se habían levantado, y mandó una parte del ejército y dijo, mira, ¿sabes qué? Vayan y mátenlos a todos, y los arrasaron. Y el día de hoy, pues, la gran mayoría ni siquiera sabe quiénes son. Si Pizarro hubiera venido en la época de Huayna Cápac, hubiera sucedido lo mismo, ¿no? Huayna Cápac se hubiera enterado de unos barbones que venían por el norte, hubiera dicho, ya, bueno, vayan y mátenlos a todos, y pum, chao, se acabó. Pero tal vez la conquista simplemente se hubiera retrasado unos años más, ¿no? Tal como sucedió con el caso anterior. Así que, ¿por qué? Porque también vinieron las pestes. La peste se llevó al Inca, a Huayna Cápac. Hubo un vacío de poder. Habían enemistades en el Cusco entre panacas, lo cual llevó a la guerra civil. Y esto, pues, obviamente, llevó a la fragmentación, a la división del imperio, y que esa división sea aprovechada por Pizarro para aliarse con uno y otro bando, lo cual hubiera sido imposible si hubiera existido un solo Inca en el poder, tal como lo fue Huayna Cápac, ¿no? muy bien, gracias, Carlos. Volvemos con Soviet. Adelante, Soviet, te escuchamos. Rafael, una pregunta, porque te estaba escuchando. ¿Es tu opinión sobre este tema de la etnohistoria, que es una pseudociencia? ¿O en este caso digamos, parte de la jerga, digamos, parte de una comunidad académica? Porque yo lo que tengo entendido, solamente para terminar, que lo desarrolla, en este caso, dentro de las sociedades andinas para el estudio, es John Murra. Inclusive sacó un libro. En este caso creo que el Así sistema es. económico Inca. Y Y con eso se muchos pudo historiadores ya. de historia. Exacto, está. Ya, continúa nomás, solamente hacer la referencia. Son muchos historiadores, son los que aplican la etnohistoria para investigar en las culturas andinas. Lo que es pseudociencia es una opinión personal, pero entiendo que no soy el único tampoco, ¿no? O sea, no es que sea, ni siquiera ha sido idea mía. Existen algunos historiadores que son minoría el día de hoy en la academia, pero que sí consideran a la historia como pseudociencia, ¿no? Porque no todos los historiadores están de acuerdo en todo. Eso es algo que la gente se tiene que meter en la cabeza, especialmente los que comentan, ¿no? Y los que se pelean en redes sociales porque escuchó la versión de un historiador y el otro escuchó la versión del otro. No todos los historiadores están de acuerdo en todo. Es más, los historiadores son los que más se pelean entre ellos. Porque si creen que acá nosotros nos peleamos en redes sociales, los historiadores se pelean al cuadrado que nosotros. Solamente que, como lo hacen dentro de sus círculos académicos, no es tan público. Pero se pelean mucho peor y se pelean bravo. Solo que nosotros no lo vemos porque no estamos en esos ambientes. Pero no podemos decir de que la historia es una ciencia petrificada, ¿no? Y que ya esto está escrito sobre piedra y al contrario, ¿no? Existen distintas versiones, obviamente basados en una evidencia mínima, ¿no? Esto tampoco es un relativismo en que cada uno dice lo que le da la gana. Yo tampoco puedo decir, pues, que Pachacútec viajó y conquistó China, ¿no? Tengo que basarme en cierto, así como tampoco puedo decir que el mito de los hermanos Ayar fue un cuento de Abraham Valderomar. Obviamente decir eso es una barrabasada, pues es una patada de la historia, es tirar todos los libros de historia a la basura.
Los debates históricos están en otro nivel, pero existen debates y tampoco nos podemos cerrar en una posición, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, yo estoy más de acuerdo con uno con otro. Yo puedo decir, bueno, yo creo que la historia es pseudociencia, pero si yo veo un historiador que aplica en mi historia, lo voy a leer, pues, ¿no? Como Jodorowsky. Jodorowsky aplica en mi historia y es mi historiadora favorita. Entonces, no es que tampoco decir, yo tiro los libros de Jodorowsky a la basura porque para mí en mi historia es pseudociencia. Obviamente, hay que leer a los que han estudiado, compararlos y de acuerdo a eso formarte tu propio criterio. Pero entendiendo que si hay alguien que tiene opinión distinta, a ver, ¿de dónde saca esa opinión? ¿A qué historiador leyó? ¿En qué está basado? Y se le encuentra una lógica, digo, bueno, mira, sí, pues ese tema está en discusión. Y si los historiadores no llegan a un acuerdo, más difícil nosotros. Ahora, si el sujeto te dice, no, yo eso lo he sacado porque se me ocurrió a mí, porque yo creo que todos los peruanos son unos imbéciles y todos sus libros son para colorear, no, pues ahí sí hay que venir a desasnarlo, ¿no? Porque está hablando bajabasadas. Rafael, yo tengo una pregunta. ¿Qué conocimiento tienes tú acerca de intervención inca fuera del continente sudamericano? ¿No? Claro. Puntualmente con el inca Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui y su viaje a la Polinesia, ¿no? Del Busto hizo un exhaustivo estudio sobre las crónicas de los viajes de Tupac Yupanqui, ¿no? Que según las crónicas señalan que Tupac Yupanqui emprende un viaje que curiosamente sale desde la isla de la Puná, si recuerdo bien, pero si no es de la isla de la Puná, es de Guayas, o de esa zona, que el día de hoy es Ecuador, y parte de ahí para hacer una visita a dos islas, ¿no? La isla de Ninanchumbi y la isla de Aguanchumbi, si recuerdo bien el nombre. Pero son dos islas que no sabemos dónde quedan. Sabemos que Tupac Yupanqui llegó a esas dos islas de acuerdo a las crónicas. El debate el día de hoy es cuáles eran esas islas. Porque alguien bien te podría decir, era la isla Galápagos, ya que está por ahí, ¿no? Era la isla Galápagos y ya, chao, listo. No llegó a ningún lado más allá. Se subió a una balsa, llegó hasta Galápagos y se regresó. Listo. Pero del Busto va más allá y te dice que se iba hasta la Polinesia y que en la Polinesia existe un mito del rey Topa, que era un rey de piel roja, que llegó hasta la Polinesia adorando al sol y construyó pues ahí un altar, unos muros, dejó cierto conocimiento y en base a ese rey mitológico que vino por el mar, hasta el día de hoy existe la danza del rey Topa en esa isla de la Polinesia, ¿no? Entonces, Del Busto dice, bueno, esto coincide con el relato de Tupac Yupanqui, por lo tanto Tupac Yupanqui puede haber llegado a la Polinesia. Y de ahí, al regreso, ¿no? Como dijo un comentario. Hay una isla llamada Pucapuca. La isla Pucapuca, sí. También pasó al regreso por Rapa Nui, ¿no? Y en Rapa Nui, pues en la isla de Pascua, ahí encontró un muro, ¿no? Dice que tiene arquitectura inca. Y sí, pues tú ves la foto del muro y parece un muro de Sacsayhuamán o del Coricancha, ¿no? Las piedras y el pulido de las piedras se asemeja mucho a la arquitectura imperial inca. Y también hay una leyenda, pues, de que llegó un gran rey y se llevó una princesa. Entonces, en base a eso... La leyenda del Majuna Terra. Esa, así es, que significa el hijo del sol, ¿no? Entonces, en base a eso, Del Busto dice, esas son las dos islas que llegó Tupac Yupanqui. He leído de otros autores que te dicen, no, esas no son las dos islas. ¿Por qué? Bueno, porque por las corrientes es difícil que haya llegado. No, pero el noruego de la balsa con Tiki, ¿no? Tom Heidal, también hizo el mismo viaje. Y te dicen, sí, pero la balsa con Tiki tenía brújula, tenía radio, tenía instrumentos modernos. Entonces, no es prueba tampoco de nada. Bueno, pues ya tiene sus argumentos por ahí, que se basan, ¿no? Y te dicen, no, pero tú no puedes basar la historia pues en un mito. En parte sí, o sea, el mito te da un indicio. Yo no sé que el rey Topa, de rostro rojo y que adoraba el sol, era Tupac Yupanqui.
No lo puedo afirmar categóricamente. Hay una posibilidad. Hay una gran posibilidad de la coincidencia. Pero puede ser que el rey Topa era otro Topa que vivía en otra isla, que tenía el rostro rojo y que adoraba el sol. ¿Es posible? Es posible. Entonces, que yo entre en un debate apasionado porque niegue, ¿no?, que Tupac Yupanqui llegó, que afirme categóricamente que llegó, bueno, no tiene ningún sentido, porque son hipótesis que tal vez nunca las llegamos a probar, ¿no? Solamente tenemos que poner los resultados y decir, oye, puede que haya llegado, o puede que no. Muy bien, Rafael. Tenemos otro integrante del Grupo Cultura Perú, ese Sánchez. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenas noches, Lucho. Buenas noches, Rafael. ¿Aita o Aita? Aita. Ayato, entonces, en tu apellido. Sí. Bueno, yo tengo dudas con respecto al origen de los incas o al posible origen de los incas, con respecto y la relación con los tiahuanacos y los huari, y en especial, yendo más atrás, con los pucará. Los pucará en su etapa precaluyo, según sé, es de más o menos 1800 antes de Cristo y finalizó en 400 después de Cristo. Si no más entiendo. Se extendió hasta Chumbivilcas en el Cusco, Carabayá, Sandia, en las alturas de Arequipa, Moquegua y Tacna, y Chile y Bolivia, ¿cierto? Sí. Ya. Y yo creo que con esa influencia que tuvo que ver los pucarás con los tiahuanacos, porque los pucará tengo entendido que hablaban el puquina. Tengo entendido. Mira. De repente me estoy equivocando. Si te vas al Museo Pucará, vas a encontrar que la litoescultura, ¿no?, los monolitos que han dejado los pucará influyen en los signos que encontramos en los tiahuanacos. Por ejemplo, incluso el templo de Calasaya, en Pucará y en Tiahuanaco Calasasaya. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo que es llamado ahorita el sushi de agua, ¿no? Sí, sí. Es como una pequeña serpiente con cabeza de pez y cuerpo serpentoide. Ajá. Que la encontramos en la base de el Huiracocha de la Puerta del Sol. El dios de las varas. El dios de las varas. El dios de las varas, el señor de los cetros, que está sobre una pirámide escalonada, y dentro de esa pirámide hay pues como una pequeña lombriz en forma de U. Ajá. Esa pequeña serpiente, que también está en el pecho del señor de las varas, ese pequeño animalito lo encontramos en los monolitos Pucará. Entonces, hay una influencia, por supuesto que sí. Y por lo tanto, los tiahuanacos también recibieron influencia de los pucará y seguramente los pucará... Mucha influencia, por lo visto. La habrá pero es que así son las culturas. Ajá. Y eso lo vemos en el mismo Huiracocha. Y hay muchos que no quieren entender eso, pues se quieren cerrar con respecto a ello. Y yo digo, no, pero sí, no pueden decir bolivianos, no pueden decir peruanos, porque en ese tiempo no existían los países. No, es que ellos eran uno solo, punto. Son fronteras totalmente artificiales republicanas que no se tenían en la época. O sea, en esa época yo no puedo decir, los que estaban acá eran de Bolivia y los que estaban acá eran de Perú. Y totalmente, que incluso lo encontramos en el Señor de los Cetros, que el Señor de los Cetros lo encontramos por toda la cordillera andina. Desde, pues... hasta en Caral, creo. Hasta en Caral. Entonces, ahí tú te das cuenta. Ellos son de Paracas. Y por eso también decir, ¿no? Que los incas solamente recibieron influencia de los tiahuanacos, porque los incas adoraban a Huiracocha, y los tiahuanacos también. Es una estupidez del tamaño de una montaña. Ajá, porque exacto. Eso también lo encontramos en los Huari, en los Nazca, en los Paracas, en los Carhuaz, en los Chavín, en los Sechín, en Huacaprieta, en Sicán, en Moche, o sea, Señor de las Dos Varas, lo encontramos. Mirugallinazo. Incluso lo mismo sucede con la cruz andina, ¿no? Con la chacana. Claro, la chacana. Que también está en Ventarrón. Hay una. La primera, encontraron en Ventarrón. Y esa misma chacana la encuentras en Tiahuanaco, ¿no? Entonces, los tiahuanacos son descendientes de los Ventarrón, no te pases, pues. Dos dedos de... Acá están preguntando, capitán, ¿qué significa para los incas el Cusco? Perdón, Sánchez. Bueno, okay. Claro, el Cusco era el centro neurálgico de donde partían los cuatro suyos, era el lugar donde tenía que estar el Inca para ser reconocido como tal, y también el lugar donde estaban los templos más importantes, ¿no? Como el Coricancha.
Así que, pues, el Cusco era el corazón y el cerebro de todo el Tahuantinsuyo. Claro que sí. Ahora, Muy bien, a ver, dale. y con respecto al idioma en sí, el Ya. idioma de Puquina, por ejemplo, que se hablaba en Pucará, en Tiahuanaco, también. Yo veo que hay todo un debate alrededor del Puquina, Ajá. que me parece irrelevante, porque al final Sí, sí. tomas estudios pues de Gorgorowski que te dicen que incluso muchos de estos idiomas vienen de la costa, ¿no? Como un Que protoquechua, escuché yo por ahí que el Puquina era una especie de protoquechua. claro, y que hay un protoquechua en Caral, y que también Ajá. en Chincha. En Chavín. En Entonces, Chavín también. en Chavín. Entonces, como los incas hablaban Puquina y los Tiahuanaco, y el Puquina viene de la zona de Tiahuanaco, entonces los incas eran bolivianos. Oye, yo te puedo dar A ver. un ejemplo para decir ya, pero un proto Puquina existió en la costa. Ah, ya, entonces los bolivianos ya son peruanos. Eso es una Ajá, exacto, o sea, estupidez. van a ese análisis, esa gente va a ese tipo de análisis, y yo digo, pero ¿por qué hacen ese tipo de análisis? Ni pies ni cabeza, por favor. Es que como yo le dijera yo, no, si yo uso tu análisis, tú me dices que ya los incas hablan Puquina, vienen de Tiahuanaco, ya son bolivianos. Yo diría lo mismo que los Pucará hablaban Puquina, entonces ustedes vienen de Puno, de Perú. Y ahorita tú me dices de la costa, del protoquechua de la costa, o sea, ¿dónde vamos? No, Un pues, hueco. no, sí, así es. Siempre va a ser una espiral en que al final todos vamos a terminar en el África. Ajá. Es que eso tiene un motivo principal, que justo conversaba en la tarde con algunos amigos de este grupo, ¿no? Que es la revisión histórica que están haciendo no es tal, ¿no? Sino es lanzar las creencias Así es. y que las creencias en el tiempo se conviertan en verdad, Claro. ¿no? Y esa así es manifestar sus una, egos, pues. no, más que nada es una estrategia que la están tomando de la ingeniería lingüística que está ocurriendo y que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Claro, hay Y entonces, posverdad. exacto, la posverdad. Sí. Entonces, dentro del 2030 dirán, sí, de verdad, deberíamos de agarrar todo el sur del Perú y debe ser boliviano, ¿no? Claro. Y y Chile, los marxistas chilenos que están en este momento en el poder van a decir, sí, pero igual Mapu llegaba hasta Buenos Aires es nuestro. Entonces, destruir toda la concepción de Estado-nación, de idioma, de verdades, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el estado actual que estamos viviendo en el mundo. Ajá. Así es. Así es. Es que esas mis preguntas que yo lo acabo de hacer es a raíz de que yo leí de un artículo más o menos de los 50 o 60, que el gobierno boliviano le había encargado al gobierno mexicano, específicamente un investigador, no recuerdo el nombre, de que ya el origen de los incas eran los tiahuanacos. Mira, en los años 50, 60, y hoy se ve las consecuencias de eso. Así es. Hoy se ve, o sea, yo diría, ese hueco tonto que están generando, Así es. que al final, en lugar de unir, desune, genera odio, y eso no está bien, pues. Claro que sí. Yo quisiera solicitarle a los compañeros que están abajo en el chat, tratemos de no hacer mensajes en contra de otros países. En realidad, este live lo hemos preparado con mucho cariño para poder comentarles a ustedes, ¿no? Un poco de la historia del Perú y de Sudamérica. Y de verdad que quisiéramos hacer más de estos conversatorios. Ojalá que Rafael nos pueda acompañar más adelante, de repente para profundizar algo de los temas que hemos tocado ahora o otros temas, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? La idea es esa, de que entre todos lleguemos a una verdad. Los peruanos solos no van a poder develar la historia sudamericana, igual como solo los ecuatorianos o solo los bolivianos o solo los colombianos. Qué bonito sería que compartamos teorías, estudios antropológicos, arqueológicos, ¿no? De descubrimientos que se hayan hecho recientemente. Quién sabe, en la Amazonía en lo que es la historia sudamericana es casi incierta, ¿no? Hay mitos de que han visto pirámides, de que han visto estructuras, pero que todavía no se han estudiado. Entonces, imaginémonos si todos los países, incluido Brasil, ¿no? Uruguay, Argentina, colaboráramos para poder descubrir la gran historia del continente sudamericano, sería espectacular. Así que el propósito del Grupo Cultura Peruana, de este live, de haber invitado al profesor Aita, es de que poco a poco dejemos atrás, yo entiendo, el hecho de ser orgulloso de su país, a veces uno traspasa esa pequeña frontera, ¿no? De un poquito de hablar mal del otro país o denigrar un poquito, es humano, yo lo entiendo perfectamente, pero eso es lo que tratamos de promover acá.
todos somos muy buenos, todos tenemos países espectaculares con historias increíbles, ¿no? Y eso es lo que queremos proponer acá. No sé si a quién le damos el pase ahora, si es a Soviet o a Daniel, creo. Bueno, yo lo único que quería agregar con respecto a lo que dice Aita y lo que se está conversando acá es de que, como bien dice, la posverdad, ¿no? Pero están utilizando algo que quienes no tienen sustento, eh, no académico, sino por lo menos de cultura, y quienes no poseen, pues, un raciocinio normal, si nos basamos en que el ser humano, siempre se ha dicho que somos inteligentes, yo creo que no. Para mí, somos mamíferos inteligentes, no. Para mí que somos emocionales. Entonces lo que está funcionando en aquellos que critican tanto y que inmediatamente refutan, le funciona solamente el cerebro límbico, pues no, son reptilianos. Entonces, es como cuando tú estás con tu hijo y alguien ataca a tu hijo, ahí viene la emoción, tú defiendes al hijo, ¿no? Una cosa así. Y evidentemente, como bien dices, Lucho, lo que hay que hacer es ser realistas, ¿no? Ser realistas. Yo Y de también hecho, me manifestaba unos días atrás de que desde el momento que Pedro Pizarro titula su crónica La conquista de los reinos del Perú, ahí nos da un luz sobre lo que ocurría en el incanato. No es que había un imperio tampoco. O sea, nosotros estamos recogiendo la historia y la estamos armando, como bien se dice, los cronistas armaron una historia para que sea muy a la europea, para entender que se había conquistado a un imperio, ¿no? Pero las particularidades y los recovecos que tenía el imperio incaico, es diferente a Europa, ¿no? Como se mencionó hace un rato, ¿no? Gamboa, por ejemplo, le dice a Ciesa de León, oye, me han dicho que hay dos, que gobiernan dos. Y Ciesa de León le dice, a mí también me lo han dicho, pero no me lo creo. Es que Ciesa de León ya había cobrado, pues no iba a refutar lo que, lo que le había pagado la corona, ¿no? Entonces, y la historia quedó ahí, ¿no? Entonces sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Aita de que se ha construido una historia, ¿no? Con el objeto de hacer ver que existía un imperio y que otro imperio lo venció. Al igual que cuando Jerjes quiso conquistar Esparta, al igual que cuando España conquistó Norteamérica, etcétera, etcétera, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo con Rafael. Nada más, Lucho. ahora, hay algo que también es verdad, ¿no? Que lo leí en los comentarios, que dijeron, oye, pero ustedes hablan que no haya un chauvinismo, pero los peruanos también son chauvinistas. Y sí, totalmente cierto. O sea, tú Claro. ves que hay mucha gente que toma pues como su bandera nacional el ceviche y dice que el ceviche es el mejor plato del mundo y que el Perú es superior a todos los países del planeta porque tiene ceviche, ¿no? Y eso es un nacionalismo barato. De hecho, basar tu nacionalismo en tu comida ya también de por sí está hablando muy mal de ti, ¿no? Y tal vez ese también es el origen de todo este pleito, ¿no? Que uno comenzó diciendo, no, que el Perú es superior a todos los demás, y los otros respondieron igual, sin darse cuenta que se convirtieron en lo que juraron destruir, ¿no? Pero si ustedes se dan una visita por mi canal de YouTube, en donde llevo más tiempo subiendo videos que acá, se van a dar cuenta que la mayoría de videos que subo en YouTube o en Facebook son en contra del chauvinismo peruano, ¿no? Son justamente para decir, este discurso que ustedes están contando o que nos enseñan a nosotros en los colegios es totalmente falso. Es chauvinismo, es patrioterismo barato, ¿no? Y es por eso que tú entras a mi página y ves que a cada rato me ponen pues Capitán España, Capitán Hispanista, ¿no? Porque yo les paro desmontando la barrabasada, el victimismo que se han inventado por conquista, ¿no? De que nosotros ganamos el paraíso, pues, el jardín del Edén, hasta que vinieron los malditos españoles, y no fue conquista, fue invasión. Todo eso es chauvinismo puro. Todo eso, pues, es un discurso victimista barato que han inventado con respecto a la conquista. Y yo lo paro desmontando en mi canal y me paro peleando con un montón de indigenistas precisamente por eso, ¿no? Entonces, si me dicen, no, pero antes de irte contra los chauvinistas ecuatorianos, bolivianos, mira primero a los chauvinistas peruanos, bueno, pero eso lo vengo haciendo desde por lo menos hace 5 años. Yo vi un programa que hiciste tú con Jorge Ugarte. Claro, con el profesor de ruedas.
Sí, donde hablabas de eso, ¿no? Desmontando muchas partes de la historia republicana. Sí, Y me pareció interesante, ¿no? Eso así sí es. estuvo bueno. O sea, no mientes al decir que tú también combates el chauvinismo interno, eso sí es verdad. Muy bien, muy bien. A ver, tenemos aquí a Goyeneche también del grupo. Adelante, Goyeneche, buenas noches. A su madre. Hola, Estamos con buenas noches, ¿cómo están? el Buenas general noches, Rafael. arequipeño. ¿Qué tal? Exacto. Buenas noches, general Goyeneche. Rafael, tenía una pregunta respecto a la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Qué Ujú. tan cierto es de que Sebastián de Belalcázar trajo consigo a muchos indígenas, incluso esclavos de Centroamérica para la conquista? Y de Y que Panamá, muchos de ellos habrían participado, por ejemplo, en el asedio de Manco Inca en el Cusco, ¿no? que defendiendo el asedio de Manco Inca. Es una de las versiones que se manejan el día de hoy, porque las crónicas, también es cierto, ya lo había dicho antes, en este tono épico en el que se escribió para realzar el heroísmo de los primeros conquistadores, como una epopeya, pues, al estilo de la antigüedad, em, se desconoció el papel de esclavos nicaragüenses, panameños, que vinieron y que también lucharon a favor de los españoles, ¿no? Así que sí, por supuesto, es cierto, es cierto. Es cierto que de repente la historia no les ha dado su lugar y es parte también de lo que hay que desmontar, ¿no? Que tuvieron ayuda no solamente de las etnias chancas, huancas, chachapoyas, tarmas, huaylas, sino también que vinieron con ellos nicaragüenses, panameños que ayudaron a la conquista. José Antonio del Busto ahí habla de que también trajeron perros de guerra, ¿no? El También, famoso perro león, También. ¿no? sí, así es. Muy Por ahí bien. veo un comentario si se está grabando live. Ustedes lo están grabando, o esto queda grabado, creo, ¿no? Sí, después yo voy a poder descargar el video del live. Si gustas, te lo puedo hacer Sí, llegar. porque me gustaría subirlo también a mi YouTube. Claro, Ya. claro que sí, no hay ningún problema. Después coordinamos por Rafael, interno y te lo puedo enviar por un web transfer o algo así. A ver, vamos a darle el pase a Soviet. Adelante, Soviet. sí, Rafael, lo que estabas comentando, se me has hecho recordar, porque sobre lo que hablabas, de que hay una mirada también de que el imperio de los incas, pues era, digamos, alguna Monolítico. mirada paradisiaca. Sí, No, para una ello. mirada paradisiaca. Sí, ¿por qué? Porque creo que hubo un conquistador español, que no me acuerdo ahora su nombre, que falleció en el Cusco, pero antes de fallecer, él en su testamento puso eso, ¿no? Pero yo creo que en este sentido lo puso en el sentido de que se sintió culpable, pero también hubo muchas cosas. Y agarraron ese documento para Creo que decir fue de que Leguizamón. el imperio... No, Exacto. creo que fue Leguizamón, Sí, ¿no? exacto. Claro, que Y dijo el otro... acá, pues, y ojo, no fue el único, ¿ah? Ciesa de León mismo escribe que después de 30 años de guerras, el Cusco no era ni la sombra de la grandeza que era antes de la conquista, ¿no? Pero fíjate, cuando Ciesa o Leguizamón habla bueno, Leguizamón habla más sobre la conquista, pero cuando Ciesa habla de 30 años de guerra, incluye la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Y en verdad, uno de los mayores destrucción, saqueo y genocidio que vivió Cusco no fue en la conquista, fue antes de la conquista, cuando los generales de Atahualpa, cuando Quisquis y Chalcuchimac entran a Cusco y prácticamente radican a las panacas huascaristas, queman la momia de Tupac Yupanqui, que es uno de los, el agravio más grande que le puedes hacer a una panaca, matan a todas las mujeres de Huáscar delante de sus ojos, matan a todos sus hijos, incluso a los no natos, a las mujeres embarazadas les extraen el hijo del vientre, o sea, fue una masacre terrible. Cusco quedó medio despoblado después de eso, y obviamente el despoblamiento trae un deterioro, ¿no? Es como que encuentres una ciudad fantasma. Entonces, hubo una decadencia terrible, terrible, durante esos años, después de la muerte de Huayna Cápac, entre el esplendor que era el Cusco durante Huayna Cápac, y por lo tanto, pero eso parece deterioro, hay que incluir la guerra de Huáscar y Atahualpa, y hay que... ¿Escucho retorno? Sí, ahora sí te escucho. Ya, Sí, Se ahora se cortó por escucha. un momento, pero ahora sí está bien. ya. Entonces sí, pues sí, obviamente hubo una decadencia.
No, ¿Qué pasó? ¿Soy yo? No, creo que es en general. Aprovecho para hacerte otra pregunta, en este a caso, ver, Rafael. Sí, hablando en este caso, porque cuando hizo Garcilaso de la Vega, las crónicas que nosotros conocemos de comentarios reales, esa recién se publicó bueno, se publicó en este caso en España y luego se llevó, en este caso se editó en el Virreinato del Perú en el siglo XVIII, o sea, a inicios de 1700. ¿De qué manera eso influyó en aquellos curacas o caciques que ya, digamos, tenían un conocimiento, bueno, eran alfabetos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Influyó algunas rebeliones indígenas según lo que tú has investigado? Sobre los comentarios reales, cuando se reeditaron en el siglo ya, XVIII. son las Sí. sublevaciones. Mira, yo creo que sí, porque después, pero especialmente después de o sea, por la sublevación de Tupac Amaru, que esta fue la sublevación tal vez la más sanguinaria, la más cruenta, y llevó a muchas medidas por parte de la virreinato, que el día de hoy incluso los podemos ver como excesivas, pero en aquella época se vio como necesarias. Y se prohibieron los comentarios reales del Inca, luego de la revolución de Tupac Amaru. Así que, sí, pues, algo tuvo que haber influido, pues, ¿no? O por lo menos se le veía como que ayudaba a enaltecer esta figura del Inca como rey del Perú. Bueno, te haré otra pregunta entonces, Rafael. Mira, yo lo que creo dentro de lo que era la época de los incas, yo creo que el mayor aporte, más allá en este caso de los monumentos y todo lo que ha dejado, digamos, los vestigios, es el Capajñán. No sé cuál será tu opinión, porque eso fue integrador para todos los lugares. O sea, no sé cuál es tu opinión ahí, Rafael. A ver, mi opinión sí está en la línea de la integración. Y obviamente, el Capajñán fue el sistema nervioso de esta integración. Pero muchas veces se ve el Capajñán solamente como el camino, ¿no? Como la infraestructura. Lo más importante del Capajñán no era el camino, era la logística. O sea, cada 20 kilómetros había un tambo que permitía a los viajeros o al mismo ejército abastecerse para continuar el camino, a los chasquis también. Y por lo tanto, tú podías caminar por todo el Capajñán y tener comida y alimento. Y eso se iba reabasteciendo continuamente. Entonces, la logística que necesitas para eso es mucho más importante que el camino en sí, porque ya implica un nivel muy alto de organización. Los mitimaes fueron parte importantísima de la integración, ¿no? Porque era el traslado de estas poblaciones para que lleven la cultura inca, la cultura incaica, por todo el Tahuantinsuyo. Y los mitimaes llevaban pues el idioma, la tecnología, las creencias, las costumbres. Y esta integración es lo que permitió que el virreinato tenga como eje al Perú, porque las principales ciudades del virreinato habían sido fundadas por incas, ¿no? O sea, Cusco, Cajamarca, Puno, Arequipa, etc. Y es por eso que Del Busto dice que uno de los 10 personajes más importantes para la historia del Perú fue Tupac Yupanqui, porque nuestras fronteras coinciden con las de Tupac Yupanqui. O sea, yo creo que el principal aporte de los incas es que gracias a su integración, el día de hoy tenemos un país llamado Perú, en lugar de tener 40 pequeñas repúblicas por cada una de las etnias, ¿no? Y tener pues la República Chanca, la República Chachapoya, la República Quechua, la República Aymara, la República Chimú, la República Huanca, etcétera, etcétera. Si en vez de eso tenemos un solo país llamado Perú, es gracias a la integración inca, y eso es pues el mayor valor que nos han dejado, ¿no? Muy bien. A ver, aquí. Y una pregunta más Dale, para dale. ya no fastidiar ya. Mira, hay muchos que confunden algo muy importante, ¿no? Muchas veces hablan que la cultura tiahuanaco es igual que los pueblos aymaras. Entonces, no Sí. sé cómo tú tomarás esa diferencia o tal vez sea lo No, mismo. Sería no, bueno escuchar tu opinión ahí, es un Rafael. poco difícil encontrar bibliografía, y de hecho es más difícil encontrarla desde el punto de vista genético, porque ya ha habido tanto mestizaje que es muy difícil decir, bueno, estos fueron aymaras, estos fueron tiahuanacos. Pero entre lo que he encontrado, los tiahuanacos cayeron más bien por una invasión aymara desde el sur. Hubo una migración masiva, no se sabe si fue violenta o no, pero hubo una migración aymara que propició la decadencia tiahuanaco y que eso haya incluso llevado a que
los ayus Tiahuanaco hayan migrado, llegando uno de ellos al Cusco a través de Manco Cápac, ¿no? Entonces, el decir que los aymaras eran Tiahuanaco, creo que sí es un error. Parece que más bien los Tiahuanaco cayeron por las migraciones aymaras. Pero bueno, como he dicho, esta todavía es una parte un poco gris de la historia, ¿no? Muy bien. A ver, no sé si Creo, Goyeneche a o ver, Daniel. porque Adelante, Rafael. vamos a dejar una pregunta más porque también ya nos hemos pasado el tiempo. Sí, sí, está bien. A ver, una última pregunta. No sé si Daniel o Goyeneche. A ver, Rafael, tengo Goyeneche que lo una haga. pregunta. Ya, una cada uno. Ya, a ver. Llevo mucho tiempo ya viendo estas preguntas muy recurrentes, incluso de alguna otra forma en el Estado boliviano se induce mucho a desacreditar, por ejemplo, a los mitmas. Yo llevo radicando mucho tiempo en Bolivia, específicamente en la zona de Cochabamba, y generalmente se ve al quechua como un idioma originario de esa zona, o en cierta parte tratan de promocionar como que el idioma hubiese tenido la pacarina ahí, ¿verdad? Y en cuanto, por ejemplo, cuando tocan el tema de historia o lo que está relacionado, no le dan credibilidad a los mitmas. Tampoco se toca, por ejemplo, que los mitmas hayan tenido como una correlación, una influencia muy grande en esta zona, y adoptan como que el quechua nunca fue, ¿cómo se puede decir? Traído por los incas, o en ese aspecto. ¿Qué nos podrías explicar acerca de los mitmas, o sea, más profundidad? Que, bueno, los mitmas o mitimaes fueron fundamentales para la unificación del Tahuantinsuyo, ¿no? Eh, Primero porque hacía una compensación demográfica. Cuando teníamos una pérdida demográfica en algún lugar, ya sea por enfermedad, guerra o lo que sea, llevabas poblaciones y esto hacía que no haya pues un desbalance de personas y caiga eso en el abandono, ¿no? Y por otro lado, esas personas también llevaban la cultura cusqueña que iba acompañado de su lengua, pero no solamente de su lengua, de su tecnología, de sus creencias, de sus costumbres, especialmente la tecnología agrícola. Recordemos que los incas fueron excelentes, no solamente agricultores, sino también hidrógrafos, ¿no? En la construcción de canales y de regadío. Y estas tecnologías las llevaron por todos los Andes, incluso hasta el día de hoy. Tengo entendido que en el norte de Chile se siguen utilizando estos medios de la época inca para seguir realizando agricultura, ¿no? Así que, y esto se hacía a través de los mitimaes, y estas poblaciones eran las que llevaban la tecnología, llegaban las creencias, la cultura, que le permitían tener una integración de tal manera que hoy podemos llamar al Tehuantinsuyo un imperio. Muy bien. Daniel. Daniel. Ok. Para cerrar esto, me refiero a la campaña La Breña, que tiene relación con lo que estamos hablando, por lo Ya. siguiente. Cáceres obtuvo el apoyo de los campesinos del Mantaro. Que, bueno, por razones obvias, ¿no? Él era de Ayacucho y su madrina de matrimonio había sido doña Bernarda Piélago, que era prácticamente la dueña de todos esos departamentos, ¿no? Pero cuando Cáceres va hacia el callejón de Guaylas a pedir apoyo, se lo niegan. Uh-huh. ¿No? Habían descendientes de caciques que no se veían bien con los del lado de Huancayo y de Ayacucho, ¿no? Entonces, posteriormente, en los levantamientos que hubieron en el callejón de Guaylas, ya estamos hablando del segundo gobierno de Piérola, nuestro gran amigo Nicolás de Piérola, tuvo que hacer unas matanzas, tuvo que hacer una serie de cosas ahí, meter preso a uno, a otro, y ahí se levanta una información que ancestralmente esos sectores, entre ellos ya eran hacendados, ya no eran caciques, sino hacendados, ¿no? Con apellidos españoles porque los españoles se habían casado con las princesas de esos lugares, y también tenían un odio ancestral contra Ayacucho y Huancayo, el callejón de Guaylas. Uh-huh. ¿No? Entonces, la pregunta es, no existe, yo no veo en ninguna crónica o alguien historiador contemporáneo,
que haya narrado esos hechos. Sin embargo, sí existe de antropólogos y sociólogos del extranjero que han venido y han levantado la información al detalle, ¿no? Ir a la fuente, sacar, fotocopiar, sacar la copia legalizada y todo lo demás. Entonces, eso me lleva a pensar, ¿no? Racionalizando la información, de que evidentemente el imperio no era tal como monolítico, no, sino que Claro. eran subyugados a la fuerza. Que vas a seguir ganando tu plata, vas a ser el dueño del lugar, pero a mí me das tanto, ¿no? ¿Qué Claro. opinas tú sobre lo que te acabo de narrar? Sí, definitivamente no era monolítico, porque tampoco tuvo el tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, recordemos que los incas imperiales fueron tres, Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Por lo tanto, pues, por más que tuvieron un gran emprendimiento de integración, no lo puedes hacer en tan corto tiempo. Y esto, claro, como dices, ¿no? Ha perdurado hasta el siglo XIX, donde mencionas estas rivalidades durante la época de la campaña de la Brea y durante la Guerra del Pacífico. E incluso de repente, hasta el día de hoy, en donde vemos rivalidades pues, entre Cusco, Puno, Arequipa, ¿no? Que son latentes, que son evidentes el día de hoy. Pero sí es cierto que no se habla de eso. Y es verdad. Tal vez porque es políticamente incorrecto en el Perú, ¿no? En el Perú, yo creo que más bien perdura el mito del buen salvaje de Rousseau, en donde pues los indígenas estaban libres de corrupción, libres de pecado, libres de mala intención, ¿no? Eran como Adán y Eva en el jardín del Edén antes de pecar. Y más bien es la civilización la que ha traído la corrupción y el mal. Entonces, el decir, pues, de que existían estas rivalidades, incluso desde antes de la llegada de Occidente, rompe con este mito del buen salvaje, rompe con esta visión paradisíaca, utópica, de la época tahuantinsullana y del indigenismo actual, ¿no? Que coloca, pues, al indígena como netamente bueno, y que todo lo malo viene por algo externo a él, ¿no? Viene por Europa, por la conquista, por lo occidental, la cultura occidental. ¿No? Y que mientras más la purifiques, entonces más van a regresar a ese estadio previo, ¿no? Y claro, si no es obvio, pero ese estadio previo se estaban matando entre ustedes, o se estaban peleando, o había guerras, rencillas, rompes con ese discurso hegemónico que existe el día de hoy, que va a ser difícil que sea aceptado. Yo creo que esa es la razón por la que no se ha tocado. No se estudia, no se profundiza eso. Ok, gracias, Rafael. Muy bien. Bueno, Rafael, para agradecerte, sé que nos habías dicho que ibas a estar hora y media y nos hemos excedido bastante, pero yo sé que a todos nos apasiona la historia, así que no me esperaba que cumpliéramos el tiempo a rajatabla, así que yo también. No hay, al contrario. Quiero darle el pase a Vladimir, que fue el culpable de todo que se produjera esto, para que pueda también agradecerte. Adelante, Vladimir. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael. Nada, primero agradecerte por el tiempo. Sé que nos hemos excedido un poco más de lo debido. Yo sé que el tiempo para usted es oro. Y nada, solamente agradecerle y decirle que tenemos un gran equipo. Entre ellos tenemos expertos en danzas, musicólogos, gastrónomos, arqueólogos, ingenieros, políticos. Somos un gran equipo, ¿no? Que poco a poco estamos buscando la verdad, ¿no? Usted es el primer invitado de muchos más que vamos a tener aquí en nuestros live, ¿ya? Y también de antemano agradecerle y felicitarlo por el live que tuvo con el arqueólogo Amadeo Valer, que por cierto, estamos ya en contacto con él para un próximo live, que si no me equivoco podría ser la próxima semana. Buenísimo. Ya, y nada, quería preguntarle ¿qué le pareció el live? ¿Qué le pareció? Muy bueno, como has dicho, se pasó la hora porque estábamos entretenidos conversando, así que pues muy agradecido. Sé que han quedado muchos temas también en el tintero, que de repente los podemos tocar ya en un futuro live. Y mientras tanto, más bien me gustaría invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, no solamente por TikTok, sino también me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Capitán Perú y en Instagram como @Capitán Peruano. Perfecto, Rafael. Antes de despedirme, quisiera que nos recomiende tal vez un historiador peruano, un arqueólogo,
alguien que nos pueda recomendar para también nosotros buscar más información y conocer más de nuestra historia. Bueno, muchos de los que hemos hablado el día de hoy, ¿no? María Jodorowsky, José Antonio del Busto. De repente alguien de los que nos ha faltado hablar y que yo recomiendo siempre bastante es a Donato Amado, porque nos esclarece bastante sobre los descendientes incas durante el virreinato. Así que si busca sus libros, sus escritos, pues se van a dar con muchas sorpresas. Nos rompe muchos mitos también que nosotros pensamos sobre el virreinato. Perfecto. ¿Y se animaría a hacer otro live con nosotros Claro, por más supuesto, adelante? por supuesto que sí. Perfecto. Eso sería todo. Entonces, Rafael, muchas gracias. Y no Ay, sé si alguien más se quiera despedir. Un abrazo, Rafael. Gracias por estar aquí. gracias. Un abrazo, Rafael. Un abrazo, ahí nos vemos. Hasta luego. Ok. Todo Sí, bien, un abrazo, un abrazo. Más bien, muchas gracias. todo bien, Rafael. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Excelente, Muchas muy gracias. bien.